con la última clase de la cursada. ¿Sí? Por ahí discúlpenme si hablo o me suena en la nariz o lo que sea, porque la verdad que estoy hecho pelota. Pero bueno, acá estoy. Para terminar. La idea es terminar con la clase de factores de riesgo, ¿sí? De enfermedades cardiovasculares. Ya vieron algo ustedes el cuatrimestre pasado en kinefilaxia. De hecho, esta clase está tomada sobre esa clase. Pero la idea es reforzarla, reverla, porque primero que nosotros vamos a actuar sobre esto, ¿sí? Vamos a actuar sobre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que es lo más sencillo si uno se quiere posicionar desde algún punto de vista. Se podrían evitar un montón de cosas. Ustedes dirán, ya lo habíamos visto la vez pasada, lo habíamos hablado. Pero si nosotros vamos a hacer rehabilitación, ¿para qué queremos prevenir? Si no hay paciente no vamos a rehabilitar, pero claro, no. Ahí está el error. Siempre va a haber gente para rehabilitar, siempre va a haber pacientes para rehabilitar. Sin embargo, lo que es la actividad física preventiva no debería ser rehabilitación, porque nosotros tenemos dentro de las estrategias de atención primaria de la salud 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, primaria es cuando queremos evitar, ¿sí?, que se desarrolle una enfermedad. Y para poder evitar que se desarrolle una enfermedad, deberíamos actuar más a nivel macropolítico. Debería haber políticas que incentiven más al hecho de a poder tener un estilo de vida más saludable. Pero el estilo de vida depende de cada uno. Entonces, si depende de cada uno, nos estamos salteando las condiciones de vida, ¿no es cierto? Y las condiciones de vida es lo que nosotros no podemos elegir, ¿sí? No podemos elegir dónde nacemos, no podemos elegir, o mucha gente no puede elegir qué trabajo tener, ¿sí?, qué condiciones económicas, ¿sí?, laborables o de salubridad tienen para su vida. Entonces, cuando están ocupados en otras cosas de la vida, descuidan su salud. Primero está lo otro y después está la salud, ¿sí? En nuestra población es así o no es así, ¿cómo lo ven? Es así, siempre está primero lo otro. Yo capaz que prefiero tener DirecTV, internet y poder ver Netflix, en vez de, capaz, con esa plata, todos los meses pagarme una cuota de una bicicleta o de un gimnasio para poder ir a hacer actividad. Culturalmente somos así, ¿sí? Culturalmente no tenemos ese hábito de hacer ejercicio, de comer bien, ¿sí?, de comer dentro de los rangos de una dieta saludable, equilibrada. Primero porque, como les digo, culturalmente no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos asimilado, y segundo, que económicamente quizás tampoco podemos, ¿no es cierto? Entonces, por una cuestión de los tiempos que corren también, no tenemos tiempo de, capaz, ponernos a cocinar algo que sea un poco más saludable que ir a la roticería y comprarme una milanesa con papa frita, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que son culturales, hay cuestiones que son macroeconómicas, es decir, cuando el país no está en una buena posición económica, la gran mayoría de la gente no tiene buenos puestos de trabajo. O sea, la gran masa de gente no tiene quizás el trabajo que querría, entonces tiene que salir a trabajar mucho más tiempo, entonces no tiene el tiempo para dedicarse a su salud o para comer bien, ¿sí? Entonces, todos estos factores de riesgo, que ahora vamos a ver, son más difícilmente modificables, ¿sí? Ahí deberíamos actuar en prevención primaria. En prevención secundaria es la detección precoz o el tratamiento oportuno en pacientes que ya tienen algún grado de, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene, en su familia son todos hipertensos, en su familia son todos obesos, en su familia tienen algún antecedente genético, y bueno, ahí yo tengo que abrir el ojo y decir, bueno, no tiene ninguna patología, pero
Lo voy a estudiar o lo voy a controlar para ver si tiene predisposición A. Y si tiene predisposición a tener una enfermedad cardiovascular, tengo que actuar. Y decir, bueno, mirá, vas a seguir esta dieta, vas a tratar de hacer actividad física tantos minutos por semana, o vas a hacer este tipo de actividad física. Eso sería prevención secundaria. Ya prevención terciaria sería lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? La rehabilitación. La rehabilitación, cuando ya tenemos una patología, poder reeducar, reinsertar o rehabilitar una función que fue perdida por alguna causa, como una enfermedad, ¿sí? Y tengo que volver a rehabilitar. Es decir, podemos actuar en los 3 niveles, pero mejor sería si actuamos siempre sobre el primero y el segundo, ¿sí? Pero para eso necesitamos educación, un cambio cultural, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de políticas que se pueden implementar, una de las leyes fue el etiquetado frontal, ¿no? El etiquetado frontal de los alimentos, que dice exceso en grasa, exceso en azúcar, exceso en calorías, exceso en esto. Es toda negra, ¿no es cierto? Los paquetes, todo es todo negro, todo. ¿Y eso para qué nos sirvió? ¿Nos sirvió para algo? ¿Dejamos de consumir Coca-Cola? ¿Dejamos de consumir las galletitas? ¿Dejamos de consumir esto? No, porque culturalmente nosotros estamos acostumbrados a comer eso, ¿o no? ¿Sí? No tenemos la cultura de quizás otros países que, o porque ya de políticas o culturales de creencias y demás son más sanos, u otros como, que yo puede ser en África o lo que sea, que por cuestiones económicas no pueden, ¿sí? Pero nosotros que quizás sí podemos, lo seguimos consumiendo, ¿sí? Nos falta cambio de cultura, cambio de educación, y si yo te estoy poniendo un etiquetado frontal, como gobierno, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, generar programas en que en cada centro de salud haya por ejemplo, puede haber un kinesiólogo que tenga un plan de rehabilitación cardiovascular para los que ya tienen algún problema, o de talleres de gimnasia kinésica o de ejercicios preventivos de cualquier patología, e invertir más en eso, ¿no es cierto? Pero bueno, falta quizás promoción de la salud. Esto es lo que hablábamos anteriormente. En este esquema, ¿sí? de Dahlgren y Whitehead, se ve lo que son los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Ahora van a aplicar un poco lo que ya vieron en primer año, en la parte social. DSS, que es determinantes sociales de la salud, y PNS, que son políticas nacionales de salud, que deben ir de la mano. Hay cosas que quizás se puedan modificar y cosas que no. Fíjense que en el centro tenemos edad, sexo y factores constitucionales. Ya, listo. No hay mucho que hacer con la edad, con el sexo o con los factores genéticos que tenemos. Eso es lo que está. Pero después sí viene el resto de las capas. El modo de vida de las personas, las redes sociales y comunitarias, más afuera de la agricultura, producción de alimentos, educación, ambiente laboral, condiciones de trabajo, desempleo, agua y saneamiento, servicio de atención de la salud, vivienda. A ver, se pueden plantear que en las empresas o en las organizaciones gubernamentales, en cada turno, por ejemplo, haya una pausa, ¿sí? Y se puede hacer, o sea, estipulada en el trabajo, ¿sí? Y que todos, aunque sea una vez al día, hagan actividad física, por el término de 15 minutos. Fíjense que nosotros tenemos 24 horas del día, y ¿cuántas horas dedicamos a la salud? Si a las 24 las multiplicamos por 5 o por 7 que tiene la semana, la cantidad de horas, y capaz que un paciente, por ejemplo, viene 3 veces a la semana a una sesión de rehabilitación. Son solamente 3 horas en 24 por 7. No es nada. O sea, nos falta conciencia de actividad física, nos falta conciencia de los problemas que atraen todas estas
falta de o el exceso de, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de generar esta conciencia, y esta conciencia la generamos con ustedes, la generamos con las nuevas generaciones que vengan de kinesiólogos, fisioterapeutas, de los otros profesionales de la salud, ¿sí? O nosotros mismos que por ahí ya estamos en la actividad. Entonces, yendo específicamente a las enfermedades cardiovasculares, esto también lo habíamos visto en las primeras clases, ¿sí? En datos y cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de defunción en todo el mundo. Es decir, que la gente se muere por enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades que vimos en la clase anterior, ¿sí? El infarto, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, que sería un caso extremo de alguna de las dos, se mueren por eso. O también se mueren por un accidente cerebrovascular. En un accidente cerebrovascular va a tener quizás los mismos orígenes de las enfermedades cardiovasculares. Un infarto de alguna arteria, ¿sí? O una hemorragia de alguna arteria va a tener las mismas causas de un infarto en el corazón, si se ponen a pensar, ¿sí? Entonces, seguimos. Se estima que 17,9 millones de personas fallecieron en 2019 como consecuencia de la enfermedad cardiovascular, lo que representa el 32% de todas las muertes a escala mundial. De las 32 muertes, el 85% se debieron a infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, lo que estábamos diciendo, ¿sí? Más de 3/4 partes de las muertes ocasionadas por las enfermedades cardiovasculares se dan en países de ingreso bajo y mediano. ¿Nosotros qué somos? Un país que de ingreso bajo o mediano. Alto no somos, seguro. Mediano. Somos un país muy heterogéneo. Ese es el problema con nosotros. Que tenemos mucha concentración de población en el conurbano, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Imagínense que, por ejemplo, el partido de La Matanza tiene casi la misma población que Entre Ríos, o más debe tener, en un radio de, ¿cuánto? Nada. Estamos comparándolo con una provincia entera. Pero quizás en el norte o en el oeste tenemos poblaciones re chiquititas, ¿sí? Entonces somos muy, muy heterogéneos en cuanto a la densidad de población, pero somos un país de mediano o bajo recursos. Acá se dan mucho este tipo de causas de muerte. De los 17 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades no transmisibles en 2019, el 38% son atribuibles a enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si se tratan los factores de riesgos conductuales y ambientales, como el consumo de tabaco, una alimentación poco saludable, la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y la contaminación atmosférica. ¿Qué creen del consumo de alcohol? ¿O del consumo de tabaco? ¿Se consume menos tabaco que hace 40 años? ¿O se consume más? ¿Más? ¿La gente fuma más ahora? ¿Sí? Para mí se fuma menos, pero no menos tabaco. ¿Y qué más se fuma ahora? Los cigarrillos. De los vapers. ¿Y se toma más o menos ahora? A mí porque antes el tabaco se lo veía como un medicamento. ¿Dónde se veía como un medicamento? Años 50, por ejemplo. Estaba socialmente aceptado y era, entre comillas, bueno, pero no se sabía si era bueno o era malo. Se pensaba que era bueno, estaba socialmente aceptado. Fíjense que todas las propagandas de cigarrillos antes eran de un estándar que uno quería alcanzar. O sea, el que fumaba tenía el mejor auto, tenía la mujer que quería, en una sociedad muchísimo más machista que la de ahora. Es como que el fumar te daba cierto estatus social que si no fumabas no lo tenías, ¿no? Hasta que, bueno, empezaron a aparecer estudios y bueno, y se empezó a desarrollar mucho más este área de la rehabilitación, de la neumonología, de la cardiología, y se empezó a apartar, ¿sí?
De hecho, en un momento salió la ley de que no se puede fumar en espacios cerrados. Es como esto que hablábamos hace un rato de no fumar en espacios, del etiquetado frontal de los alimentos. ¿Sí? Sí, sirve, pero es como decir, se fuma menos, pero capaz que en otros ambientes se fuma más. ¿Viste? Es como que faltó que el compañero se duerma. En breve, palma. Es importante detectar las enfermedades cardiovasculares lo antes posible para poder iniciar el tratamiento con acompañamiento y medicamentos. Entonces, hay muchas guías, ese estudio lo nombró el otro día el profesor Greca, el del Framingham Heart Study, que se empezó en el 48 y todavía se sigue, ¿sí? Tiene diferentes cohortes, diferentes fases, no sé, ahora creo que van por no me acuerdo si la tercera o la cuarta fase desde 1948, y van viendo todas las enfermedades cardiovasculares y las muertes y analizan después el porqué de esas enfermedades y ven cómo va cambiando este tema de los factores de riesgo, ¿sí? Si se van modificando o no se van modificando. Hay varios estudios, está la guía de práctica clínica nacional, o sea, acá el Ministerio de Salud, hay europeas, hay Estados Unidos, pero todas concuerdan en lo mismo, digamos. Los factores de riesgo modificables son estos, son 7, ¿sí? Es la hiperlipidemia, el LDL y el HDL, ¿sí? Que es el colesterol, el malo, el bueno. El malo, ¿qué hace? ¿Sí? Si tenemos mucho nivel, lo que va a hacer es que ese colesterol se deposita en las arterias y genera una placa de ateroma. Esa placa se va agrandando, por ahí, o se rompe un poquito y sigue el flujo de sangre, hay veces que se rompe otra vez, sigue el flujo de sangre, hay veces que se cicatriza, ¿sí? Y cuando ya ocluye el vaso se produce un infarto, ¿sí? Entonces, es uno de los elementos que más genera placa de ateroma, por eso tenemos que saber cuál es el LDL y cuál es el HDL. El HDL, ese que aparece en verdecito, es que como es una sustancia que se produce en el hígado, se lo puede transportar, pero siempre está en menor cantidad, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es tener menos LDL y más HDL, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Con la dieta. Es la única manera de comer menos grasas saturadas, ¿sí? Tiene que ser menos del 7%. Obviamente que para todo eso tenemos que saber la composición de las grasas, el valor calórico, tener un seguimiento con un nutricionista, pero quizás uno lo ve como muy de que, uy, tengo que ir al nutricionista. No, pero hoy con internet, ¿sí? Con el acceso que tenemos a todo lo que... Tenemos tutoriales para todo, ¿sí? Queremos arreglar tal cosa, vamos a un tutorial y lo vemos. Queremos hacer una receta, vamos a un coso y lo hacemos, ¿sí? Entonces, teniendo ese acceso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué no buscamos cuáles son las comidas y vemos, bueno, mi bolsillo me da para esto, listo, mi bolsillo me da para esto, yo puedo comprar esto y esto. Pero dentro de todo el abanico, seguro hay algo que yo puedo consumir, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, comer un poco más variado. Es la única manera. Reducir la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, todo va a afectar a lo mismo, ¿sí? La hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el alcohol, lo que van a hacer es que las paredes de las arterias se modifiquen. Si yo tengo una pared que está achicada en su tamaño, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que tenga más resistencia al paso de la sangre. Entonces, si yo tengo las arterias que están más duras, que tienen una hipertrofia de ese músculo liso, a su vez tienen una pared que está debilitada, ¿sí? Por los químicos que tiene, por ejemplo, el tabaco o el alcohol, lo que va a hacer es que el corazón empiece a trabajar forzado. Y era lo que hablábamos el otro día, lo que hablaba el profesor Greca. O sea, si yo tengo una cerrada la canilla y quiero mandarle agua, ¿sí? Voy a forzar la canilla, porque voy a forzar la manguera que está por detrás, ¿no es cierto? Entonces, el corazón se va a empezar a agrandar. El corazón se agranda, la pared se hipertrofia,
pero que yo tenga una hipertrofia de la pared no significa que yo tenga más fuerza para bombear en el corazón. Entonces ahí viene la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca puede ser que sea a raíz de la patología vascular, que me la está generando la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y el alcohol, ¿sí? La obesidad obviamente va de la mano con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Pensemos que la diabetes, por ejemplo, si yo tengo resistencia a la insulina, no voy a tener, la glucosa va a andar en la sangre y no voy a tener la suficiente energía como para poder aprovechar todas las funciones del cuerpo. Y por eso el diabético siempre está mucho más predispuesto. Y como, digamos, como otro elemento, tenemos la inactividad física o el sedentarismo. Es lo que yo les estaba diciendo recién. Quizá ustedes son jóvenes, ¿sí? Y quizás todos hacen actividad física, pero están en una edad, en una etapa de la vida en donde quizás es más común o está mejor visto o socialmente, o ustedes se sienten bien también haciendo ejercicio. Pero va a llegar un momento donde quizás las responsabilidades, porque se recibieron y tienen que empezar a trabajar y tienen que empezar a generar plata para poder mantenerse, y quizás tienen una familia también, y van a tener que mantener a sus hijos, y van a tener que cumplir con esto, con lo otro, demás. Entonces, todas esas responsabilidades van a atentar contra todo esto. Entonces empezamos de vuelta con lo mismo. No tengo tiempo, no tengo plata, no me gusta, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Culturalmente somos así, y educacionalmente no nos dicen todas estas cosas para que nosotros podamos cambiar. Falta promoción, falta prevención, ¿sí? Faltan, por ejemplo, programas que salgan de acá, quizás programas que salgan como un proyecto de extensión de la facultad y que digan, bueno, a partir del año que viene, los alumnos de tal, vamos a hacer un programa de prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y nos vamos a juntar, obviamente, entonces tiene que tener un financiamiento y demás, pero lo vamos a hacer durante 6 meses seguidos. Y tratar de que después de esos 6 meses la gente adquiera el hábito de poder ir a otro lado, ¿no? Ver cuál es la red como para poder avanzar. Los factores de riesgo cardiovascular son condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Si analizamos los dos gráficos a la vez, vemos que lo que podemos modificar son los del centro, ¿sí? El LDL, el HDL, los triglicéridos, la presión arterial, la hiperglucemia, la obesidad, y no vamos a modificar los factores genéticos, ¿sí? Y elementos que quizás son un poco más bioquímicos. Todo eso a las capas del medio de la cebolla. Esto es lo mismo de que hablábamos la vez pasada, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es cuando tenemos un conjunto de cosas que van a afectar al cuerpo. En este caso, el sobrepeso y la obesidad, el LDL, el HDL, los triglicéridos, la hipertensión y el tabaquismo. Si yo junto todo eso, voy a tener un riesgo metabólico aumentado, ¿sí? Entonces, síndrome metabólico se llama a esto, porque generalmente las personas que tienen aumentado este riesgo no tienen un solo factor de riesgo, tienen varios factores de riesgo asociados, ¿sí? Generalmente el paciente que viene con sobrepeso a su vez tiene el aumentado, los triglicéridos, es hipertenso, quizás fue fumador y puede tener un EPOC asociado. No los encontramos así separados, ¿sí? Es como lo que hablábamos también de las otras enfermedades. Puede ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca porque, digamos, el corazón no puede bombear sangre, pero antes de eso, ¿qué tenía? Tenía una enfermedad vascular, capaz, ¿no es cierto? Y antes de la enfermedad vascular, ¿qué tenía? ¿Sí? Tenía todos estos factores de riesgo. Y antes de todos estos factores de riesgo, ¿qué tenía?
estrés, un entorno laboral no favorable, la familia que no lo ayuda, un grupo eh, de amigos que quizás no lo acompañan y qué sé yo, un montón de cosas. Por eso tenemos que pensar siempre en modificar esos hábitos de vida. Después vamos a mirar un videíto al final, cortito, de rehabilitación cardiovascular, que justamente habla de eso. ¿De qué me sirve a mí rehabilitar un paciente si yo no voy a modificar los factores de riesgo? ¿Va a volver a tener el mismo problema o no? O un problema asociado, ¿sí? No me sirve de nada que yo haga rehabilitación si después voy a volver a la vida que tenía antes, ¿sí? De eso se trata esta clase. Este es el video, a ver.
¿Ven lo que les decía? ¿Sí? Ya, el objetivo de la rehabilitación, uno de los objetivos es trabajar sobre esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? En estos programas de rehabilitación ya está el problema instalado. Deberíamos actuar antes de que el paciente, siempre va a haber alguien, pero por lo menos reducirlos. Bueno, eso parece como una receta, por ahí no es tan así la receta, porque quizás más individualizado un programa de rehabilitación. Pero, digo, para cerrar la cursada, ¿por qué vimos todo lo que vimos en las enfermedades respiratorias y lo cardiovascular? Es porque vamos a hacer esto. A ver, está dentro de la carrera, ¿no? Obviamente, quizás no sé cuántos de acá se van a dedicar a esa parte. O sea, nadie pretende que todos hagan rehabilitación cardiovascular, rehabilitación pulmonar, ni que se dediquen a la terapia intensiva, a la ventilación mecánica y demás, pero por lo menos que tengan los conocimientos por si en algún momento los tienen que utilizar o van a especializarse en eso, no estén con una base floja y que tengan todas estas herramientas y todos estos conocimientos justamente para no cometer errores en el momento de que los tengan que utilizar. Eso es todo, ¿sí? Por ahí me gustaría, bueno, los que están acá, más los 22 que se conectaron, es que nos puedan decir si hay alguna crítica, cuál es la apreciación de ustedes a la cursada, ¿sí? Como hablamos en la primera clase, estamos abiertos a escucharlos, a ver qué les gustó, qué no les gustó, qué podrían cambiar, qué les parece, si los contenidos les parecen mucho, si les parecen poco, si les parecen que están acordes los contenidos a lo que ustedes creían, qué sé yo. Sé que a muchos les gusta comparar y decir, no, porque en pediátrico, en neurológico se hace así, nosotros lo hicimos así,
y nos gusta más esto, nos gusta más lo otro. A ver, siendo sincero, no por comodidad, pero ¿qué les parece? ¿Qué les pareció la cursada, la materia, los exámenes, los prácticos? A mí me gustó el práctico de la modalidad, o sea, yo que soy de tu comisión, me gustó la modalidad, si bien navegamos con quinto y cuatrimestre, si no tenemos que hacer los trabajos marianos, al momento de rendir nos sirvió, ya habíamos creado previamente para eso. Claro. Eso es la parte de los prácticos. Y el de las clases teóricas. En el contenido me gustó las clases, sí, en todas las clases que yo ocupaba, me gustan mucho las clases que vos dabas porque lo llevas al simple. O algo muy complejo que capaz uno ve y lee en el paper que dice quién está diciendo cada uno, le dice, no, es esto, es nosotros cuatro. Por la manera de expresar. Bueno. No sé qué más. Porque no sé qué se debería ver. Gracias. No. O sea, los contenidos mínimos están dentro de esto que vimos. O sea, dentro de lo mínimo que tendríamos que dar, lo dimos todo. ¿Sí? ¿Podemos meter más cosas? Sí, podemos meter. Si nosotros quisiéramos, podríamos meter, no sé, si tuviese que sacar la cuenta, podría meter 2 clases más, si el cuatrimestre lo permitiera y si las condiciones se dieran. Pero no, me parece que nos centramos más en lo más prevalente de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y no en todo el espectro de enfermedades, ¿sí? Porque en enfermedades respiratorias podemos tener, qué sé yo, las neuromusculares que van a tener implicancia en la parte respiratoria, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, enfermedades de Duchenne. Dentro de las fibróticas podemos tener también otras. Dentro de las cardiovasculares podríamos haber abordado también patología vascular periférica, qué sé yo, enfermedades que tienen que ver con otros órganos, pero que van a afectar la parte respiratoria y la parte cardiovascular. Pero eso es meterle muchísimo más información a ustedes, que después tengan que estudiarlo para un examen y que después de todo lo que tuvieron que estudiar no les quede ni la mitad de las cosas. ¿Sí? Entonces preferimos hacer lo más corto y conciso, digamos, ir al grano de lo que más común vemos nosotros en nuestro quehacer profesional y no hacer un árbol gigante que después no sepan para qué la agarrar. Me pareció que podríamos poner otras cosas, pero bueno, hasta acá llegamos y lo hicimos. No sé si alguien más quiere decir algo. Para mí la clase anterior fue medio rara. ¿Por qué? No se entendió nada. ¿Por qué? Lo llevó muy rápido, hablaba muy despacio. Y Algo como el show rápido y hablaba muy fácil. hablaba muy bajo, lo llevaba muy rápido. No se detenía que se haya sentado. Claro, parecía más una exposición que una clase. ¿Y la vieron? Sí. Porque hubo un grupo que dijo que no se vio la clase. Un grupo de otro profesor que dijo que no se había visto la clase, como que estaba negra la pantalla. Sí que la presentación sí que veía. Ajá, por esa era mi duda, si se vio o no se vio. Después, la comisión justo de Greca, le pregunté y me dijeron que sí que se había visto. Bueno, no sé por qué al otro profesor le dijeron que no se había visto. A ver, de 130 alumnos que son, solamente había conectado 51. O sea, menos de la mitad. Pero bueno, está buena la apreciación de ustedes porque podemos modificar para el año que viene y sin dejar de dar esos contenidos, no centrarnos o sacar diapositivas de tratamiento médico, solo nombrarlo, nada más, y explicar más a fondo la fisiopatología y dejar de lado eso, ¿cierto? El tratamiento médico. ¿Sí? El angiotensinógeno o el reconvertidor de tal bueno, nombrar que hay estos, la rehabilitación cardiovascular es lo más importante, y
pero es válida la apreciación. Es como le dijimos, es la primera vez, hay muchos docentes que son nuevos, quizás yo no, y el Facu tampoco, pero los otros dos profesores son profesores que recién ingresan y que quizás necesitan un poco más de experiencia y justamente de retroalimentarse de estas opiniones para poder mejorarlo en pos de que lo puedan entender, porque esa es la idea. Porque sí, después uno va al artículo o al libro y leyéndolo tiene más complemento de lo que escuchó y lo entiende, o no, capaz, pero bueno, uno se puede detener a volver a leerlo. ¿Cierto? Decir, bueno, no entendí esta parte, la voy a leer de vuelta, o la voy a leer con mi compañera, a ver si entendemos, y tiene esa posibilidad. En la clase ya no, porque la clase se no se la ve. Entonces está bueno esto de ver cómo lo podemos modificar para el año que viene, para que sea un poco más. Y la otra es, por ahí, ver de qué otra manera podemos darlo, de que no dependamos tanto de que el power, que se conecte, de que se proyecte, de que se escuche, de que lo otro, ¿verdad? Perdemos mucho tiempo en esa parte. Yo creo que también falta un poco más de compromiso de parte de ustedes, te digo en general, no lo digo porque ustedes no están acá, sino en general, de que digan, bueno, nos conectamos a las 4, se conectan a las 4, todos conectados a las 4. Si no, ¿qué pasa? Están las 4:10, 4:15 y recién hay algunos que entran. Eso por guiado. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Algunos materiales que estaban medio complicados no traducidos. Bien, eso también es otro. Bien, eso es otro punto que nosotros ya nos habíamos dado cuenta, porque nos surgió la duda al principio de la cursada. Nosotros todo lo estudiamos y lo leemos en inglés. Los profesionales, los que hemos hecho residencia, o sea, nada se lee en castellano, todo se lee en inglés. Cuando pasás cierto nivel, digamos, académico, no hay nada que sea en castellano, es todo en inglés. Entonces, ¿qué nos pasó? Que había un montón de artículos que están recontra buenos, pero están en inglés, no los vamos a poner a hacer leer en inglés. No sé cuánto de 130 leyes en inglés, y toma mucho más tiempo, tenés que traducirlo. Entonces, claro, ya se cometió ese error. Bien, los dos, o buscar otros materiales que tengan el mismo contenido y que no sean en inglés. Porque quizás ese fue el problema. De convertir lo que teníamos en inglés y castellano. Lo que quedó en Coseña, el segundo que estaba en inglés, supuestamente, como se entendía más, así que el primero que era de 4 hojas, estaba mejor. Claro, más información. Pero ya cuando fue neumonía, ahí estuvo medio Más complicado. Sí. Está bien. Bueno, esa es otra cuestión a tener en cuenta. Entonces, la bibliografía, la clase, la última. Lo que pasa es que un poco más de material, vos fíjate que de lo que se pregunta en los exámenes, nada está fuera de los materiales. Si metemos más material es lo que hablábamos hace un rato, digamos, es meterle más información y no todos tienen la misma capacidad de lectura y de absorción, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es que entiendan y que lo sepan, no que queden en el camino y que desaprueben, ¿sí? Entonces, buscándole la vuelta para que sea más. El de neumonía está complicado para leer, la Diana Moreno. Entremeterle más, nos pasa por ahí con otras cátedras. ¿Sí? Cuanto más le ponemos, más difícil se torna, más porcentaje de alumnos que desaprueban tenemos. Y no queremos. O sea, queremos que aprendan y que no sea una traba esto. Muchas veces, díganme a quién no le ha pasado de que en años anteriores han tenido alguna materia que una traba, ¿sí? Y a veces es por el mismo factor. Yo creo que tuve el punto justo como materia, al menos en este cuadro. Porque por ahí haciendo comparación con alguna otra materia de este cuadro y del cuadro pasado, eran muchos temas, de muchas cosas, y sí, pero claro que volando. Y capaz que esto no era mucho material, pero era una lectura que te llevaba. Comprenderlo. Claro.
Bueno, a ver, es como todos. Es la primera vez, ustedes son la primera corte que tiene esta cátedra, nosotros también somos todos nuevos en la cátedra, somos, no sé si los más jóvenes, pero por lo menos todo el plan es joven, y como todos tenemos errores y aciertos. Y lo importante es que los errores los podamos modificar al año que viene y los aciertos los reforzamos. Y eso también es muy bueno, de estar dispuesto a vivir el mundo. Porque, a ver, todos estuvimos, ustedes en algún momento van a estar de este lado. Nosotros estuvimos ahí, de ese lado. Y seguimos estándolo. Yo, por ejemplo, terminé el año pasado de cursar la especialidad en Favaloro, fui alumno 2 años, durante 2 años. O sea que casi éramos a la par, mientras, pongámosle que ustedes hayan estado el año pasado, mientras ustedes estaban rindiendo acá, yo a la otra semana rendía allá en Buenos Aires, o sea, estamos en la misma, o sea que no dejamos de tener la misma empatía porque somos profesionales. Si no sería como estar arriba del caballo, y la verdad es preferible estar así como estamos ahora, yo acá con el mismo nivel de ustedes, charlando entre medio, que yo sentado arriba de un pedestal dando la clase, que no se sienta nada, que no le pregunte, o que me importe 3 carajos. Me parece que vamos por ese camino, más de la empatía y del feedback. Así que bueno, tomaremos estas apreciaciones y trataremos de modificarlo. Nada más. Profe, ¿tema parcial va a ser igual la modalidad? Sí, Catalina, va a ser de la misma manera. Va a ser choice, escrito, igual que el anterior. Vamos a tratar de, porque tuvimos unas críticas también en base al parcial de las opciones, no de los enunciados, sino de las opciones para responder, que algunas, quizás para nosotros no, porque como hablábamos recién, digamos, estamos del otro lado, eran más evidentes y más obvias, pero estando del lado de ustedes, no son tan obvias, entonces el A más B más C más D más era como más complicado. Yo miro acá como si estuviese hablando. Vamos a tratar de que sean todas opciones diferentes y no meter esas de A, B, C, D, son correctas, o más B, más A. No para que sea por descarte, pero tratar de evitar ese gorro pero sí, va a ser exactamente igual el parcial, el preparatorio, y pues, después veremos la instancia que sigue. Muy bueno el parcial. Y antes de empezar, no íbamos dicho a marcar los temas al cual no son conversamos. Yo lo subestimé. ¿Pensaste que era más fácil? Sí. O sea, también me preparé pensando que era más fácil. También sí me podría cambiar el enunciado y las funciones para que la A que diga algo que sea correcto, la B diga algo también y que la opción sea ninguna correcta, A y B sea correcta, y no el A, B, C, así. Vamos a hacerlo de lo siempre. Sí, bueno, lo que pasa es que hay algunas que, hay como todo, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo también, entonces hay que buscar el punto justo ese, como la afinación del auto, ¿no es cierto? Cuando usted rendir el parcial, la primera pregunta dice, yo te lo leí en el doctor. Esta pregunta estaba en el doctor. Yo sabía que no iba No de la grilla, podría llegar a ser también. La grilla del resultado final. Sí, no, para que después no tenga que estar toda la noche corrigiendo. Eso es el tema más. No, prefiero corregirlo en la letra. No, porque, miren, hay alguien que como todo